No sean todos bienvenidos, pues gracias por el tiempo que se han tomado para, en esta hora de la mañana, pues para estar acá presentes y recibir este tema sencillo, pero súper esencial para lo que es la electrónica o la electricidad. Solo si me confirma si se escucha bien, la cámara se ve bien, no tienen algún problema de audio, video. No, se escucha y se ve bien. Bien, bueno, mi nombre es José Oscar Gómez, pues pertenezco al laboratorio 3D y voy a estarles apoyando en esta mañana con el tema de lo que es lo esencial de la electrónica, que es la ley de Ohm. Así que les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la información. Bien, este va a ser un PDF, ¿verdad? Se lo voy a compartir después a sus correos, no se preocupen. Igual toda la información que se va a dar, pues va a estar acá y se les va a estar compartiendo su correo. Bien, vamos a iniciar con este tema, pues, que es la ley de Ohm, ¿verdad? Esto pues es una ley física que establece la relación entre lo que es la corriente, que es el voltaje y la resistencia, ¿verdad? Recibió el nombre gracias al físico alemán George Ohm, que fue el primero en demostrar que existían esta ley, ¿verdad? Así como hay otras áreas de importancia como son la ley de la relatividad. En el mundo físico, a nosotros, los electrónicos, la fundamental para ir empezando en esto es la ley de Ohm, ¿verdad? Pero ¿qué es la ley? Pues aquí lo estamos representando en este apartado con una serie de triángulos. Que en sí solo es uno, pero ahí hay tres valores que nosotros vamos a obtener, lo que es el valor de voltaje, lo que es el valor de corriente y el valor de resistencia. Estas tres palabras las vamos a ir viendo al transcurso de la hora, ¿verdad? Para comprender no solo ver lo que son letras sencillas, sino que tienen un significado importante, ¿verdad? Y pues vemos que en cada triángulo pues vamos a poder ver que tiene una V, que es de voltaje, I de corriente y R de resistencia. Si nosotros vamos a querer sacar lo que es el valor de un voltaje, nosotros vamos a multiplicar lo que es la corriente por la resistencia. Igual, si nosotros queremos sacar la corriente, se divide el voltaje entre la resistencia. Y para la resistencia es casi lo mismo, ¿verdad? Solo que se va a dividir el voltaje entre la corriente. Es una fórmula muy sencilla, pero muy fundamental, que a nosotros, a los electrónicos, nos va a ayudar bastante. Más si vamos a operar nuestro propio circuito, ¿verdad? Es de importancia en que nosotros sepamos manejar estos valores y así pues tener buenos resultados. Bien, vamos a ir empezando con lo que es lo de la R, que significa la resistencia. Pues con esta definición pues entendemos que nos referimos al circuito que lo estamos representando acá, ¿verdad? Que le da impide el paso de la corriente por un camino hacia el otro circuito, ¿verdad? Lo que va a hacer es que esta corriente atraviesa esta resistencia y se disminuye gracias al mismo componente y se disipa en forma de calor, ¿verdad? La carga eléctrica dice que va pasando por el material, que es la resistencia del circuito, y lo va frenando, ¿verdad? Y la unidad de medida de la resistencia que se le ha puesto es en ohmios. Entonces, como digamos, yo tengo una resistencia de 10 ohmios
220 ohmios, nos estamos refiriendo a la resistencia. Y el símbolo que nosotros comúnmente lo vamos a encontrar es la letra griega omega, ¿verdad? Que estamos representando acá. Aquí tenemos ya lo que es la resistencia. Lo vamos a ver en muchas tarjetas electrónicas, casi de las viejitas, ¿verdad? Casi actualmente están utilizando otras, ¿verdad? Son más pequeñas, pero siempre cumplen con su funcionalidad. Igual tenemos lo que es su representación simbológica, ¿verdad? Y aquí tenemos una tabla de valores y de colores, puesto que estas resistencias, como vemos, tienen bandas que se les van dando cierto valor. Y con esa numeración nosotros vamos a poder descubrir qué valor de resistencia es. Entre más, digamos, 1 mega es lo más pequeño, un ohmio, perdón, es lo pequeño que vamos a tener. Y entre más vayamos aumentando 100 ohmios, 1000 ohmios, nosotros vamos aumentando la resistencia y así impedimos también el paso de corriente. Pero ¿cómo calculamos nosotros el valor de esta resistencia? Vamos a tener de ejemplo estas dos, ¿verdad? Vamos a tomar de referencia estas dos imágenes y tenemos que hay de 4 bandas. Las primeras son las que van a ser de gran ayuda para nosotros y la última pues casi todas las resistencias las van a tener, que van a ser las tolerancias, ¿verdad? Como podemos ver que en la primera tenemos, dice primera cifra, ¿verdad? Aquí. Entonces nosotros nos ubicamos en nuestra tabla. ¿Qué color es? Que viene siendo un marrón. Entonces nos ubicamos en la tabla. Tenemos una columna de colores. Buscamos el color, ¿verdad? Y nos dice que es el marrón, que en este caso viene siendo café también, ¿verdad? Y ahí tenemos la columna primera banda. Entonces la primera banda se le está asignando el valor de 1, porque el marrón café equivale a 1. De ahí tenemos la segunda banda, que viene siendo la segunda cifra, nos ubicamos que es en la fila rojo, nos dice que vale 2. Entonces nosotros venimos con la calculadora, ¿verdad? Venimos y ponemos la primera banda que era café y equivalía a 1, ¿verdad? De ahí la segunda era la banda número 2, que equivale a 2. De ahí la tercera banda dice el valor y cantidad que va a ser multiplicada esta resistencia. Es decir, por 10, por 1. Entonces, vamos a ver que en nuestra banda, tercera banda, es la posición 0. Entonces lo vamos a multiplicar por 1. Aquí mismo nos está diciendo por cuánto nosotros vamos a tener que multiplicar esta resistencia. Eso lo vamos por 1. Y como resultado nos va a dar que nuestra resistencia es de 12 ohmios. Y la última bandita, que viene siendo dorado, oro o plateado, es el nivel de tolerancia que va a poder soportar nuestra resistencia, ¿verdad? Ya sacamos esta, entonces vamos a intentar sacar ahora esta, solo para ejemplificar, ¿verdad? La primera banda que tenemos es color negro, entonces vamos a poner que es 0. De ahí la segunda banda es la roja, que tiene un valor de 2. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la banda número que es color verde, que está en la posición 5. Entonces vamos a multiplicarlo por 2, 3, 4, 5. Y vamos a tener el resultado que esta resistencia equivale a 200,000 ohmios, ¿verdad? Y entonces así, cada vez que nosotros queramos sacar o saber la resistencia, vamos a poder hacerlo de este método. Bien, de ahí que la otra cifra de nuestra fórmula es la corriente, ¿verdad? Que es la intensidad, viene siendo la intensidad
Bueno, es la cantidad de electrones que circula por un conductor por cada segundo, ¿verdad? Entonces, cuanto más electrones circulen en nuestro conductor, más corriente pasará. Esto se expresa o se llama también en amperios, ¿verdad? Su letra simbólica en algunos lugares, bueno, en la mayor parte de la electrónica la vamos a conocer como en la letra A, pero para la fórmula de ley de Ohm vamos a identificar por la letra I normal, ¿verdad? Y aquí tenemos el sentido real de la corriente y el sentido convencional. O sea, hay dos tipos. Dice que la corriente eléctrica siempre va a hacer que los electrones vayan del polo negativo al positivo. Es decir, la real, la real, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra batería, la conocemos que es el positivo y el negativo. Uno piensa que del positivo sale la corriente y regresa al negativo, ¿verdad? Pero no es así. Lo real es que nosotros vamos a obtener los electrones de la parte negativa de nuestro circuito, de nuestra fuente, perdón, y luego va a retornar a la parte positiva. Sin embargo, pues el sentido convencional que nosotros conocemos es lo contrario. Nuestra corriente sale del polo positivo de la fuente, circula por todo nuestro circuito y regresa de forma negativa al su polo negativo. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues esto se dio a que en su época, cuando estaban iniciando con la experimentación con la corriente, no se sabía el sentido real, cuál era, para dónde, en qué sentido viajaban los electrones, ¿verdad? Entonces ya después se descubrió que era al revés, pues que de la fuente negativa, del polo negativo, iba hacia el positivo de los electrones. Y pues ya no se pudo hacer los cambios porque ya casi era universal esta metodología, este conocimiento, sentido de la corriente, ¿verdad? Entonces ya no se hizo ese cambio en los formatos digitales, en los libros. Entonces ahora se han puesto las dos de propuesta, ¿verdad? Una de una forma que nosotros conocemos, pero el sentido real es ¿verdad? Tener en cuenta estas dos. De ahí viene el otro símbolo que la V representa el voltaje. El voltaje es la fuente de donde nosotros vamos a alimentar nuestro circuito, ¿verdad? Y es donde los electrones salen expulsados y viajan a través de nuestro circuito. Cuanto más voltaje nosotros tengamos, más posibilidades de tener mayor amperaje tenemos, ¿verdad? O sea, entre más voltaje, más amperaje nosotros vamos a lograr obtener. Existen dos tipos de voltaje, ¿verdad? Viene siendo el voltaje alterno, vamos a enfocarnos en este más, el voltaje alterno y el voltaje directo. También se puede conocer como corriente alterna o corriente directa. La principal diferencia es que con la corriente alterna, voltaje alterno, nosotros lo vamos a obtener en lo que son en los tomacorrientes de nuestra casa. Esa es el voltaje alterno. Y se llama alterno porque oscila en un periodo de positivo y negativo 60 veces. Eso lo hace 60 veces por un segundo. O 50 veces. Y eso se le llama 60 Hz o 50 Hz. Entonces no sé si han escuchado ese significado. Entonces se refiere a eso, la oscilación del voltaje en un cierto segundo. De ahí tenemos lo que es la corriente o voltaje directo, que esto pues se mantiene en una sola línea. Es por eso que se llama directo. Su voltaje no varía ni nada. Pero ¿cómo obtenemos este voltaje directo? Que es donde nosotros vamos a utilizarlo más, al menos lo que es la electrónica, ¿verdad?
Bien, vamos a ver este pequeño esquema donde nosotros vamos a ver cómo se hace esta transformación del voltaje alterno al voltaje directo. Como vemos en de color rojo, va a ser el voltaje que llega a nuestro contador de la casa, ¿verdad? Llega a los tomas corrientes. Y gracias a los transformadores que traen los equipos electrónicos, como la tele, la refri, el microondas, la licuadora, todos tienen un transformador. Este transformador lo que hace es solo reducir el voltaje. En nuestra casa, en El Salvador, ¿verdad? El voltaje que nos llega es de 110 voltios AC. Entonces, si nosotros queremos conectar un dispositivo, queremos reducir ese voltaje. Por ejemplo, una computadora, queremos conectarla, esa trabaja con 12 voltios. Entonces, si nosotros le conectamos los 110, pues obviamente no funcionaría, ¿verdad? Entonces pasa por un transformador que es la fuente de poder donde nosotros conocemos, ¿verdad? Y ese la reduce, solo reduce el voltaje, o sea, su onda siempre va a ser alterna, pero va a ser menor en la capacidad de voltaje, ¿verdad? De ahí tenemos esta siguiente fase, que es de color verde, que es donde rectifica el voltaje. Esta está compuesta por unos diodos que se encargan de permitir el paso de corriente o de voltaje en un solo sentido. Es decir, que mi corriente viene y viaja en un solo sentido, no va a poder atravesarse ni interferir en lo que yo quiero sacar, ¿verdad? Entonces, luego de eso vamos a obtener lo que es la siguiente señal, que está aquí, que solo va por la parte superior, pero va subiendo, siempre hace como una forma de montañeta, digamos, y eso no nos sigue, no nos va a servir, porque lo que va a hacer es que nuestro equipo como que se encienda y llegue a apagar, pero no del todo, ¿verdad? Porque está subiendo y subiendo, subiendo. Para estabilizar la señal vamos a utilizar lo que se le llama un capacitor o condensador. Lo que se encarga de esto es como, solo imagínense como que es un tanque. Nosotros estamos llenando ese tanque y ese tanque viene siendo el agua, lo que es el voltaje. Esperamos a que se llene, ¿verdad? Ese tanque, y ese tanque tiene una llave de salida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abrimos esa llave, se va a ir descargando, se va a ir vaciando, pero como estamos llenando ese tanque, no se va a lograr vaciar del todo. Entonces, nosotros vamos a obtener una señal un poco más lineal. De allí tenemos lo que son reguladores de voltaje, que la gran diferencia de esta es que, digamos, queremos sacar un voltaje de 3 voltios y estamos recibiendo un voltaje de 24 voltios, pero queremos solo 3 voltios. Entonces se aplican estos integrados, son un integrado, que lo que va a hacer es solo sacar lo necesario, que en este caso, digamos, 3 voltios. Y así hay para sacar 5 voltios, 2 voltios, ¿verdad? Y ya en su salida de este integrado vamos a tener lo que es una alimentación más lineal. Y es así como nosotros podemos convertir lo que es la corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? Bien, para más o menos entender de lo que él estaba hablando, ¿verdad? Vamos a ver una representación gráfica, ¿verdad? Donde va mencionando cómo podemos representar estos valores en una vida real. Entonces, tenemos el primer valor de nuestra fórmula, ¿verdad? Que es el voltaje, que viene siendo la equivalencia del contenedor de nuestro tanque, que entre más alto sea, más amplitud de voltaje vamos a tener nosotros, ¿verdad? Más fuerte va a caer, por decirlo así, nuestro voltaje. Entonces, entre más alto sea nuestro contenedor, más voltaje, ¿verdad?
De ahí tenemos lo que es la resistencia, que aquí lo estamos comparando con lo que es el ancho de nuestra tubería, ¿verdad? Entre más ancho sea nuestra tubería, menos resistencia va a obtener nuestra salida, ¿verdad? Si entre más delgado lo pongamos la salida de esta tubería, nosotros más resistencia vamos a oponer. De ahí tenemos lo que es la intensidad, que es la corriente, que se representa pues con la fuerza en que sale el chorro de agua, ¿verdad? Aquí pues varían, todas varían, se acoplan entre sí, porque si yo quiero que mi chorro salga más fuerte, más ancho, tengo que disminuir lo que es la resistencia. En este caso, pues solo cambiaría a un tubo más grande para que el chorro de agua salga más fuerte y más ancho. Bien, de ahí pues vamos a pasar a lo que son a los circuitos serie, paralelo y mixto. Aquí nosotros, para que nosotros podamos emplear lo que es esta fórmula, ¿verdad? Que es la ley de Ohm. Bien, este es el significado, ¿verdad? El circuito en serie es aquel que en su dispositivo uno va detrás del otro. O sea, la conexión siempre va a terminar el punto de conexión y va a conectarse a la otra entrada de nuestro punto de conexión. Como vemos, pues aquí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos la que es la batería. Vemos que todo va en un cuadrado, ¿verdad? Un rectángulo. Entonces, toda va a pasar por el mismo sentido, nadie se desvía ni nada. Entonces, es así como nosotros vamos a distinguir lo que es un circuito en serie. De igual forma, pues si nosotros hacemos una conexión alterna, pues de esta sería la forma. Esta conexión trae unas desventajas que viene siendo de que si se nos daña lo que es cualquiera de nuestros componentes, como podemos ver aquí, se nos daña el circuito de en medio, la resistencia de en medio, nosotros ya no nos va a hacer que, bueno, nuestro circuito ya no nos va a funcionar. Entonces, sería tedioso, ¿verdad? De que solo por un componente todo nuestro circuito se nos arruina. Esa es una gran desventaja. La otra desventaja es que vamos a requerir una gran cantidad de voltaje para poder lograr alimentar todo nuestro circuito, ¿verdad? Entonces, la desventaja de este circuito en serie es que vamos a necesitar mucho voltaje y que si se nos daña cualquiera del componente, ya sea el primero, ya sea el último, se nos va a arruinar todo nuestro circuito. De ahí sigue lo que es el circuito en paralelo, ¿verdad? Este circuito cuenta con varios caminos de opciones, ¿verdad? Como dicen ahí, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Entonces, parecido así, nosotros lo estamos aplicando allá en lo que es un circuito. Esto significa que los electrones viajan a través de muchas ramas. En este caso, vamos a enfocarnos en este ejemplo, ¿verdad? Vemos que tenemos un camino para aquí. El primer nodo, este puntito verde que vemos acá, se le conoce como nodo y se va hacia la resistencia. Pero también su camino sigue, ¿verdad? Su camino sigue y se encuentra con otro nodo, otro desvío, y se va hacia la resistencia. Entonces, vamos a tener esta conexión en paralelo, se llama paralelo, y esta ofrece una gran ventaja, y es que si se nos arruina, digamos, la resistencia esta de en medio, todo nuestro circuito va a seguir funcionando. O sea, si se me arruina, digamos, también estos dos componentes, estas dos resistencias, esta resistencia me va a seguir funcionando. Entonces esa es la gran ventaja que tiene este circuito en paralelo. Y es la que más, por decirlo así, se utiliza en lo que es la electrónica o incluso en lo que es las instalaciones corriente alterna.
Aquí vemos también cómo sería la conexión de un circuito paralelo, una conexión de voltaje alterno. Igual, aquí pasa lo mismo, que si se arruina el foco de en medio, pues va a seguir funcionando nuestro circuito. Se arruina el primero, va a seguir funcionando los otros dos restantes. De allí pasaríamos a lo que es el circuito mixto. Pues mixto ya nos hace una referencia y es la combinación de los dos circuitos anteriores. La combinación de serie paralelo, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí en la primera figura, como vemos acá, tenemos lo que es en esta parte, toda esta parte está en serie, pero gracias a este componente que está acá, ya se convierte en serie paralela, es decir, un circuito mixto. Aquí igual se combinan las ventajas y desventajas de las anteriores, ¿verdad? Si aquí se nos arruina la primera resistencia, esta resistencia, ¿verdad? Ya no nos va a funcionar las otras restantes, pero sí nos va a seguir funcionando esta parte del circuito. Pero si ya se nos arruina esta primera componente, ya nuestro circuito no va a funcionar, porque aquí está en forma serie. De igual forma podemos ver con una sencilla conexión, ¿verdad? Ejemplificando lo que estamos mencionando aquí en forma simbólica, ya con objetos reales, ¿verdad? Vemos nuestro switch, nuestro de encendido y apagado, va al primer foco, y vemos que el primer foco alumbra más que los otros dos, y eso es porque toda la potencia que le llega, toda la corriente, se la va a estar consumiendo el primer foco. De ahí los otros dos sí van a encender, pero va a ser bien tenue o capaz también no lo enciende. Igual aquí este otro ejemplo, pequeño ejemplo, de que si se arruinaría esta componente, esta resistencia, ya todo este bloque ya no sirve de nada. Pero si se nos arruina esta y esta, nuestro circuito va a seguir funcionando. ¿Okay? Bien, ya viendo un poco lo que es ya los significados, los tipos de circuitos, los valores de voltaje, resistencia y corriente, pues vamos a ver lo que son algunos ejercicios. Esta clase, este taller, está más que todo concentrada en la parte teórica, ¿verdad? Y pues vamos a poner algunos ejemplos, algunas fórmulas, ya aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? A lo que son circuitos. Vamos a ir empezando con obviamente, como todo, ¿verdad? Con lo básico, que vamos a ir aumentando un poco de nivel de dificultad a medida vayamos avanzando. El primero, pues, ejemplo es relacionado con los circuitos en serie. Bien, vamos a enfocarnos en esta parte de acá. Vemos que tenemos un circuito sencillo, ¿verdad? Una fuente de 6 voltios, una corriente, pero no sabemos qué corriente tiene estos circuitos, y de ahí una resistencia que equivale a 2 ohmios. Entonces, digamos que nos preguntan cuál es la cantidad de corriente que gasta este circuito, ¿verdad? Que pasa este circuito. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar con la ley de Ohm. Vemos que yo he puesto acá en lo que es el triángulo que vemos principalmente, solo para tener la referencia. En este caso nos está pidiendo corriente. Entonces, para sacar corriente, ¿qué es lo que se hace? Yo busco y me ubico en el triángulo y veo que arriba está voltaje y abajo está resistencia. Entonces, eso va a indicar que es una división. Entonces, me traigo la fórmula para este lado y ya con los valores que me dieron con el circuito, ya se los sustituyo. V, que significa voltaje, me voy a mi circuito y veo que son 6 voltios, entonces lo sustituyo. De ahí la R, que representa resistencia, veo que me han dado en mi circuito que vale 2 ohmios y lo sustituyo. Y de ahí pues ya solo se hacen los cálculos
6 entre 2, pues 3 amperios, y eso es lo que consume mi circuito. Eso es para sacar corriente. De ahí, para sacar resistencia. Es lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en este otro circuito, que es diferente, y nos pide de que nos dan nuestro circuito, tenemos nuestro voltaje, tenemos la corriente, pero no nos dan la resistencia. Entonces nosotros, con la ley de Ohm, vamos al triángulo, ¿verdad? Y veo que V, voltaje, está encima de corriente. Entonces eso me indica una división. Entonces me traigo estos valores y los paso a una fórmula, ¿verdad? R es igual a V entre I. Entonces ya solo sustituyo las letras por los valores que me han dado en el inicio. Entonces vengo, sustituyo la V por 6 voltios y la I por 0.1 amperios. Y al hacer la división, pues me sale que mi resistencia va a valer 60 ohms. Entonces ya con este valor ya encontré la resistencia. De ahí pues lo último que viene siendo este circuito, que nos pide el valor del voltaje, ¿verdad? No nos tenemos el valor de voltaje, pero tenemos los valores de corriente y tenemos los valores de la resistencia. Entonces yo me voy al triángulo nuevamente, ¿verdad? A la fórmula, y veo de que R está a la par de I. Eso me indica que va a ser una multiplicación. Entonces yo solo sustituyo los valores, sin ningún problema, ¿verdad? 0.5 amperios, que es mi corriente, de ahí 100, que es mi resistencia, y a multiplicar 0.05 por 100 me da 5, y descubro que mi voltaje de la fuente son 5 voltios. Bien, ahora vamos a ir aumentando la dificultad, ¿verdad? Aquí ven un montón de números, pero al entender y comprender todo, pues se nos va a hacer muy sencillo. Así que no se preocupen si ven estresante esto, digamos que a mí no me gusta la mate o hacer cálculos, pues no se preocupen, es algo sencillo que se va a ir aprendiendo. Al igual que yo, pues yo sentía el mismo miedo, pero pues ya al comprenderlo, pues se hace sencillo. Bien, vemos que aquí tenemos otro circuito. Este es un circuito en serie y vemos que tenemos 3 resistencias. 1, 2, 3. Entonces, digamos, nos piden sacar la resistencia total. La resistencia total solo, pues, como está en serie, ¿verdad? Solo sumamos las R1, R2 y R3. Sustituyo los valores que me han dado, ¿verdad? 2 ohmios, 1 ohmio, 5 ohmios. Y al sumarlos, pues, ya obtengo lo que es la resistencia total de mi circuito. Y digamos que también nos están pidiendo lo que es la corriente. Ya tengo mi resistencia y ya tengo mi voltaje. Entonces, con estos dos valores, ya puedo yo sacar lo que es la corriente. Entonces, me voy nuevamente a la fórmula, ¿verdad? Cuando sea la fórmula, corriente de voltaje entre resistencia. Sustituyo los valores, 20 voltios que me estaban dando desde un principio, y de allí 8 ohmios, que fue lo que sacamos al sumar, y nos da que nuestro circuito gasta 2.5 amperios. Entonces ya ahí, gracias a la ley de Ohm, nosotros ya podemos encontrar lo que era la resistencia total de nuestro circuito y la cantidad de corriente que gasta este circuito. Aquí digamos que nos piden que saquemos cuánto voltaje le llega a nuestra resistencia número 2. Entonces, nosotros vemos, vamos a buscar en esta parte de acá. Entonces, voltaje. ¿Cuál es la fórmula para el voltaje? Multiplicar resistencia por corriente. Entonces, pongo la fórmula, ¿verdad? Y por R2, que es el valor de la resistencia de R2,
sustituyo corriente que la encontramos anteriormente por la cantidad de la resistencia, que en este caso es 1. Entonces yo, al multiplicar esto, tengo 2.5 voltios. Es decir, que si yo mido con un multímetro, ¿verdad? Un tester, y pongo ahí las puntas a medir, voy a saber que le están llegando 2.5. Y así pues podemos hacerlo individualmente con cada una de las resistencias. Con R1 va a ser lo mismo, pues. Solo pongo la fórmula para tener la referencia y no perder de vista pues, lo que estoy haciendo. Cambio los valores de la fórmula por los valores de mi circuito y tengo que son 5. En la primera resistencia le llegan 5 voltios. De ahí, en mi tercera resistencia, voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Cambio los valores, multiplico y obtengo que le llegan 12.5 voltios. Y aquí pues viene siendo una comprobación. Nosotros ya teníamos el voltaje desde un inicio, pero si nosotros queremos corroborar esa información, los datos que hemos sacado, pues solo se suman, no es con tanta complejidad. Sumo el voltaje que me dio en la R1, sumo el voltaje en la R2, sumo el voltaje de la R3, y obtengo lo que son los 20 voltios. Entonces, esta es cómo se desarrollarían los circuitos en serie. Ahora vamos a pasar por los circuitos paralelos. Aquí ya va aumentando un poquito más la dificultad, ¿verdad? Siempre, acuérdense, bueno, a mí me gusta poner siempre de referencia el triángulo para no perderme y saber qué es lo que quiero hacer. Esta va a ser digamos que nos piden saber la resistencia total de nuestro circuito. Entonces, antes se sumaban seguido, ¿verdad? R1 más R2 más R3. En este caso no. Esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar. R1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 R3 y así todas las resistencias que nosotros queramos sacar. Todo eso entre 1, ¿verdad? Y es sencillo, ¿verdad? Solo sustituimos los valores de la fórmula por los valores de mi resistencia, ¿verdad? R1 vale 2 y sustituyo. ¿Verdad? R2, ¿cuánto vale? Me voy al circuito y vale 2, vale 4, perdón. Sustituyo. E igual pasa con la R3, busco y vale 5. Hago la operación, una calculadora, ¿verdad? O a mano. Y me da como resultado 1.05 ohms. Entonces, esta sería mi resistencia total. ¿Cómo puedo comprobar yo si esto es cierto? En la web hay bastantes, digamos, calculadoras de resistencia que nosotros solo elegimos el tipo de circuito que es. En este caso es un paralelo. Y ahí solo ingreso los valores de la resistencia y ya me tiraría lo que es el valor de mi resistencia. Y es así como nosotros hemos encontrado la resistencia total. Bien, aquí tenemos otro circuito, que este ya es diferente, ya es aparte. Y tenemos uno pequeño, ¿verdad? Nos piden encontrar la corriente. Pero para eso necesito resistencia, ¿verdad? Voltaje entre resistencia. No tengo la resistencia total. Entonces, con la fórmula anterior, pues solo sustituyo, coloco los valores de mis resistencias y obtengo que para este circuito son 6 ohms de resistencia total que tengo para este circuito, ¿verdad? Ya obteniendo esto, pues yo ya puedo sacar lo que es la corriente de mi circuito y aplico la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia. Sería, en este caso serían 27 voltios entre 6 y veo pues que mi circuito consume 4.5 amperios. Bien, de ahí igual si nos piden calcular la corriente que le llega a la R1,
pues como yo ya tengo la ley de Ohm, ¿verdad? Aprendida fácil, veo el triángulo, ¿verdad? Lo que quiero, pongo la fórmula, sustituyo los valores y veo que en mi primer resistencia me consume 3 amperios. De ahí me voy a la segunda resistencia, igual, coloco la fórmula, sustituyo valores y me da que es 1.5 amperios. Y aquí se hace una comprobación para saber si nuestros valores, nuestro ejercicio está bien, ¿verdad? Lo único que se hace es que se suman los valores de las corrientes que hemos encontrado y vemos que tenemos 4.5 amperios. Entonces tenemos buenas lo que nos han pedido, ¿verdad? Porque ya hemos desde un principio sacamos la cantidad de corriente, ¿verdad? Y al sumar la corriente de cada resistencia, vamos a obtener que es la misma. Bien, ahora vamos a ir avanzando a lo que es el circuito mixto. Este es un poquito ya un poco más laborioso, más proceso, pero es muy sencillo, ¿verdad? No es de complicarse. Si entendimos el circuito en serie y entendimos el circuito paralelo, pues esto ya es mucho más sencillo. Vemos que nos dan un circuito, ¿verdad? Con muchas resistencias, con 6 resistencias. Yo me imagino que sí se habrán asustado, porque yo también me asusté cuando vi eso y se preguntaban cómo hago, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se va desarrollando la parte del final hasta llegar para la parte de la fuente. Es decir, de derecha a izquierda vamos a ir desarrollando este circuito. Notemos que en este bloque, le damos unos por bloques. En este bloque vemos que hay 2 resistencias en serie. ¿Qué es lo que se hacía cuando estaba en un circuito en serie? Pues solo se sumaba, ¿verdad? Entonces vengo yo y agarro mi R5 más R6. Entonces, 10 más 10, 20, ¿verdad? Ya tengo la resistencia de esas dos sin sumar, ¿verdad? Y nuevamente yo hago lo que es, redibujo mi circuito para no perder lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vuelvo a dibujar y todo este bloque se ha convertido simplemente en esto. Ahora bien, aquí viene la combinación del otro, que es el circuito paralelo. Aquí tengo 2 resistencias en paralelo. Entonces yo simplemente aplico las fórmulas del circuito en paralelo. Acuérdense que era 1 entre R más 1 entre R, 2, digamos. Vale, en este ejemplo vemos que 1 entre R4 me vale 20, sustituyo la fórmula. De ahí veo que me dice R5 y R6, pues se le pone eso para indicar que eso ha equivalido la suma de 5 y 6, ¿verdad? Que en este caso 20. Y pues hago los cálculos y sale que es 10 ohmios, ¿verdad? Nuevamente redibujo lo que es mi circuito y lo que era esto se ha convertido en esto, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Mi circuito ha quedado en serie. Otra vez me regreso a lo que vimos en el circuito en serie, ¿verdad? Veo y voy a sumar lo que es la R3 más las resistencias que se han sumado. Aquí me equivoqué, era 10. No 20. Va, entonces era la resistencia 3, que vale a 10, más las resistencias encontradas, ¿verdad? Anteriormente. Entonces aquí es en serie, solo se suma, ¿verdad? Y otra vez me da 20. Rediseño otra vez mi circuito y veo que toda esta parte se ha convertido en una simple y sencilla resistencia. Y nuevamente mi circuito pues queda en paralelo, ¿verdad? Queda en paralelo. De allí pues otra vez aplico lo que es la fórmula de los circuitos en paralelo y veo de que solo
sustituyo, ¿verdad? R2 y R2 más las resistencias recién operadas con anterioridad. Entonces, solo sustituyo los valores. R2 vale 20 ohmios y las otras resistencias encontradas me dio 20 ohmios. Al hacer la operación nos da 10 ohmios nuevamente, ¿verdad? Y otra vez rediseñamos nuestro circuito y ya nos queda así. Y ahí pues solo queda de sumar, ¿verdad? 10 más 10, 20 ohmios. Y es así como nosotros vamos a poder encontrar lo que es la resistencia total de todo nuestro circuito. Y ya que encontramos la resistencia total, nosotros vamos a poder encontrar cuánto consume este circuito, ¿verdad? 20 voltios, que se nos da desde un principio, entre 20 ohmios, que fue todo el ejercicio que hicimos, y notamos que todo este circuito consume 1 ampere. Entonces, así como nosotros vamos a poder mezclar los dos circuitos, ¿verdad? La serie y mixto, y serie paralelo, perdón, para desarrollar los circuitos mixtos. Yo te decir de que solo se les va a dar lo básico, ¿verdad? Ya si ustedes quieren hacerse ya otra formada, como se dice así en el buen salvadoreño, pues hay libros de electrónica que vamos a poder encontrar ejercicios complicados, igual ahí se nos va explicando cómo se desarrollan, o igual tenemos a San Google, buscamos ejercicios resueltos de circuito mixto, y se nos va a aparecer una gran cantidad de resultados, ¿verdad? Bien, esto ha sido prácticamente lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Es algo que nos vamos a necesitar bastante para lo que nosotros vamos a ir iniciando lo que es la electrónica, ¿verdad? No solo se queda en lo que es lo teórico. Si nosotros nos vamos ya en lo real, nosotros vamos a poder identificarlo de una manera sencilla. Bien, y ya para ir terminando este taller, esta hora, pues vemos aquí un circuito sencillo, ¿verdad? Y pues está fuera de lo que es el tema, ¿verdad? De lo que es la ley de Ohm, pero es para que ustedes pues les vaya interesando lo que es esta área de electrónica, que es algo tan extenso, tan práctico, que al hacer las prácticas pues uno le va gustando lo que es esta área. En mi caso pues fue así. Y pues para en este caso vamos a lo que es a construir este pequeño circuito, para que vean pues que, o sea, solo para poderlo armar. Solo déjenme hacer algo. Vamos a apuntar un poquito al escritorio. Bueno. Bien. Como vemos, pues acá tenemos lo que es el circuito y aquí lo hemos implementado en un pequeño circuito. Tenemos la batería de nuestra lámpara, tenemos el switch de nuestra lámpara, tenemos lo que es la resistencia de nuestra lámpara. No se logra ver, aquí está, es una pequeña. Es esta que estoy señalando. Y de ahí tenemos lo que es un diodo LED, que básicamente si yo hago esta acción, pues ya lo tengo encendido. Y es así como nosotros podríamos hacer nuestra propia lámpara, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Pues esto con el taller. Pues la cuestión es que yo les quiero dejar una tarea y es la siguiente, ¿verdad? Pongan atención, igual va a quedar grabado. Y es que yo quiero que ustedes me hagan el dibujo de una lámpara.
No importa la forma del diseño, ustedes solo tienen que dibujarlo. Este es un reto para que obviamente al final del reto haya un ganador. Ese ganador se le va a dar algo. ¿Y qué es ese algo? Va a ser su propio diseño. O sea, si ustedes dibujaron una lámpara, pero una lámpara así que ustedes han querido hacer, no sé, algún diseño loco que tengan ahí, ¿verdad? Lo hacen, nos vamos a ver nosotros con el personal de 3D Lab, vamos a evaluar cuál tiene mejor creatividad y vamos a escribirte al personal y decirte, mira, vos ganaste. Entonces, ¿qué es lo que vas a ganar? Va a ser esa lámpara. Te la vamos a hacer en 3D. Nosotros nos vamos a encargar lo que es el diseño, o sea, lo que es el trabajado en 3D y que a su vez va a contar su propio circuito. Todo eso te lo vamos a dar a vos al simplemente mandarnos el dibujo de una lámpara. No tiene que ser así sencilla, ¿verdad? Tiene que explotar su imaginación, pues nosotros lo vamos a tratar de adaptar lo más posible a lo 3D, te lo vamos a hacer en impresión 3D, ¿verdad? Y a su vez, pues te vamos a hacer el circuito interno. Entonces, ese va a ser el reto para ustedes. Esperamos que de verdad lo hagan, pues porque es algo bonito que ustedes obtengan algo que han querido, ¿verdad? Y más si lo han diseñado sus propias mentes, ustedes mismos, pues ahí han trabajado pues, para obtener un resultado. Entonces, al tener esas ya armadas las lámparas, pues nosotros te vamos a llamar, te vamos a decir que vengas y te la vamos a entregar y vamos a hacer que vos la armes. O sea, nosotros lo que te vamos a dar va a ser el circuito hecho y el case en 3D. Entonces, te vamos a decir, venite y armártelo. Entonces te vamos a dar los componentes necesarios. Obviamente no va a ser esto, ¿verdad? Va a ser algo, ya algo más formalito, digamos. Y pues aquí te vas a estar un ratito para que te lo armes vos. No vas a quedar solo, te vas a asesorar con nosotros, pues nosotros te vamos a estar ahí apoyando para decirte cómo vas a ir haciendo. Y esto es para que tengas la experiencia, ¿verdad? De cómo nosotros trabajamos y cómo es la electrónica. No sé si tienen alguna duda o preguntas o algún comentario, no sé. Por mi parte, no, todo claro. Todo claro. Se me olvidó de mencionar que para que participes en este boceto, vos tenés que publicarlo en tus redes y nos tenés que etiquetar en nuestras redes sociales. Solo nos pones como 3D Lab Tech y pues ahí nos vas a etiquetar, nosotros vamos a ver la etiqueta y vamos a evaluar ahí los resultados, ¿no? Y te vamos a escribir en privado. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, eso ha sido todo. Les doy las gracias. Les doy las gracias a que han estado acá presentes porque han mostrado su interés y pues han querido participar en este taller. Yo sé que es algo teórico, pero les va a funcionar si le quieren entrar en el mundo de electrónica o de igual. Si ustedes querían reforzar este tema, pues lo pueden volver a repasar. Como dije, va a volverse a subir al canal de YouTube. Y pues es un gusto pues estar con ustedes acá. No se pierdan los talleres mensuales. Nosotros hacemos talleres mensualmente de diversos temas, ya sea de corte láser o lo que es impresión 3D. Son los fuertes que nosotros tenemos, entonces son los cursos, talleres que nosotros impartimos. Todos son gratuitos y pues espero que les haya gustado y los esperamos en la próxima. Si no tienen más dudas, pues eso sería todo por mi parte. Bueno, pues tengan un buen día y les agradece su tiempo. Ya, Nos vemos, feliz día. feliz día.